Arrancas Pero me tú, das, Guillermo. ajá, sí, me das un pedacito aquí Sí, sí, de sí. apertura. Dale, dale, sí, sí. Este, esto es un ensayo de algo que yo creo que puede no resultar o sí. Y por eso es que se los estoy sometiendo a la consideración de ustedes. Es, como les voy a decir allí, un piloto. Ahora, recuérdense, hace algún tiempo atrás yo una, vi una película que se llamaba uh, No disparen sobre el pianista, que era una comedia en donde estaba él amenizando, el pianista, en una fiesta, y se arma una trifulca y salen a relucir pistolas y revólveres y entonces y los disparos y entonces él se para y dice no disparen sobre el pianista, no disparen sobre el pianista. Él no tenía ninguna ni arte ni parte en aquello. Ustedes hoy disparen sobre el pianista y el pianista soy yo, porque esto no es más que una prueba y el aporte de ustedes es buenísimo, estoy seguro, porque saben de esto. Perfecto, Guillermo. Adelante. Entonces, nada, arrancamos. Te voy a poner el mute, Guillermo. Queridos compañeros, como les dije, esto no es más que un piloto que quiero ver si va a funcionar, que se trata de hablar de teatros de ópera y he creído conveniente comenzar con un recorrido cronológico por los primeros pasos de la ópera, porque hemos hablado mucho de ópera, pero nunca hemos hecho como una especie de recuento más moderno. No me voy a ir a Grecia, de cómo nació y cómo evolucionó y cómo se consolidó y dónde. Debo decir que esto es en Occidente. Lo que estamos tratando es Occidente. Pero también creo que es interesante que hagamos un recorrido por aquellos teatros, los nombres de los teatros de ópera, que han sido más conocidos, más destacados por su historia, por su repertorio que representaron y que aún algunos de ellos presentan, y por las calidades de sus puestas en escena. Entonces comencemos por el principio de esta parte de Occidente. En 1637 se inaugura en Venecia un teatro que va a ser una primera revolución, que es el San Casiano, y que se dedicaría preferentemente a la ópera, pero con entrada paga. Y ya eso fue una revolución en sí mismo, ¿no? Sin embargo, la ópera como género había tenido sus comienzos en Florencia. Ustedes estoy seguro que recuerdan o conocen la reconocida agrupación Camerata Fiorentina, que se reunía en el Palacio de Giovanni Bardi, conde de Bernio, una pequeña localidad de la Toscana. A esta camerata, que fue muy famosa y atrajo a muchos artistas, el propio Bardi era músico y científico y tuvo una gran influencia en la ópera. Se dice que parte del nacimiento de la ópera se le debe a Bardi. Estaba el compositor Giulio Caccini, que pertenecía a la camerata, pero también estaba Vincenzo Galilei, padre de Galileo Galilei. En Venecia se va a comenzar a desarrollar un gran movimiento de construcción de teatros y de representaciones. Pero
antes, en Florencia, el 6 de octubre del año 1600, se estrena en el Palacio Pitti la obra Eurídice de Jacopo Peri y Giulio Caccini, mencionado ya. Y los florentinos alegan que esta es la primera ópera. A esta primera representación, asistió Claudio Monteverdi, nada más, acompañando al conde de Mantua, Vincenzo Gonzaga. El duque quedó tan impresionado con aquella representación que le dijo a Monteverdi: mira, elabórame una pieza que tenga esa misma estructura o que tenga esas características como la que acabamos de escuchar, porque estoy muy impresionado. Y claro, eso fue en 1600, y en 1607 en Mantua se estrena Orfeo de Monteverdi bajo la denominación de drama per musica, y muchos consideran que esa es la primera ópera, los mantuanos fundamentalmente, pero otros críticos también. Ahora, en Venecia, después de la inauguración o apertura del Teatro San Casino, hubo una especie, San Casiano me equivoco, hubo una especie de frenética tarea, se desató, de construcción de teatro y más teatro, y en los próximos 30 años, solo en Venecia, se inauguraron 16 nuevos teatros, con la característica de que fueron teatros que se construyeron por iniciativa privada, y esos privados se reservaban el uso de uno o dos palcos, mientras los poderes públicos se reservaban la edificación y la posterior programación. Pero así, un espectáculo que era como para muy pocos, no había mucha gente que asistía, dejó de serlo para disfrutar de una popularidad extraordinaria. Aquí comienza a sentarse la ópera como un espectáculo que inclusive podía llegar a masas, como en efecto ha llegado. Sin embargo, la supremacía de Venecia se va a ver seriamente afectada por el surgimiento de una competencia terrible en Nápoles. Desde que en 1654 inauguraron el Teatro de San Bartolomeo con una obra llamada Orontea, Regina de Egipto, Francesco Cirilo, y la construcción e inauguración de dos coliseos extraordinarios para su época, que es el Teatro Fiorentina, miren ustedes a las napolitanos, Fiorentina, y el Teatro Nuovo. Compositores de la talla de Alessandro Scarlatti, Alessandro Stradella y Francesco Rossi, entre otros, estrenaron obras en Nápoles, y a finales del siglo XVII no había duda de que Nápoles había defenestrado a Venecia y era la capital de la península en términos operísticos. El género de todas maneras comienza a tener éxito y comienza a expandirse. Entonces, en 1671, a un siglo XVII, se abre en Roma el Teatro Tordinonna, pero es que el mismo año en Francia, bajo Luis XIV, se inician las actividades operísticas de la Académie Royale de Musique. Los que hablan francés lo dirán mejor que yo. Denominación que amparó a la Ópera de París por mucho tiempo. En el fin del siglo XVII, muy poco tiempo de esto después de París, Alemania viene a ser un centro muy importante, que es la Ópera de Hamburgo. Y en el siglo XVIII, como ya hemos dicho, en el Paseo 1, y hemos repetido en otros, fue una explosión, ese siglo XVIII maravilloso, fue una explosión de compositores, de obras y por supuesto de nuevos teatros. Entonces permítanme que les lea alguno de ellos porque es imposible memorizarlo. Bien, vamos a hablar de los teatros que se abrieron en el siglo XVIII y también en el siglo XIX, de manera que los primeros que hable, hasta que yo diga que es 1800, pues son de 1700, que es siglo XVIII. Entonces, en 1732 nace el primer Covent Garden en Londres y el Argentina de Roma.
En el 37, el antiguo San Carlo de Nápoles. En el 40, el Regio de Turín. En el 42, la Ópera de Berlín. En el 53, la Ópera de Múnich. En el 63, la Ópera de Viena. Hablaremos de ella. En el 78, la Scala de Milán. En el 80, el Gran Teatro de Burdeos y también el Petrovsky de Moscú, que es el inmediato antecesor del Bolshoi. En el 92, la Fenice de Venecia y en el 93, el San Carlos de Lisboa. Luego, en 1801, se inició con el esplendor de Rossini y todo lo que era Wagner y Verdi, una espectacular y continua serie de aperturas. En el 17, 1800, ya saltamos, el actual San Carlos de Nápoles. En 1825, el Bolshoi de Moscú. En 1829, el Reggio di Parma. En el 31, la Ópera de Lyon. En el 47, el Liceo de Barcelona. En el 50, el Real de Madrid. En el 56, la actual Monaes de Bruselas. En el 57, el primer Colón de Buenos Aires. En el 58, el actual Covent Garden de Londres. O sea, ya tiene años el Covent Garden, ¿eh? En el 60, el Mariinsky de San Petersburgo, hoy llamado Kiev de Leningrado. En el 69, la Ópera de Viena, 69, Staatsoper. En el 76, el de Bayreuth. Suena a Wagner, ¿verdad? En 1880, el Constanzi de Roma. En el 81, la Ópera de Praga. En el 83, el primer Metropolitan de Nueva York. En el 91, la Ópera de Zúrich. Y en el 98, miren qué joven es, la Ópera Comique de París. La verdad que después de eso, no han habido muchas inauguraciones de teatro. En el 1908, el segundo y actual Teatro Colón de Buenos Aires. En 1912, la anterior Deutsche Oper de Berlín. En el 1924, la nueva Ópera de Marsella. En el 29, joven también, la Ópera de Chicago. Y en el 32, joven también, la Ópera de San Francisco. En el 37, el actual teatro del Festival de Glyndebourg. Bueno, sin embargo, se nos atravesó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la causa de la destrucción de muchos teatros de ópera. El primero que resurgió de sus propias cenizas fue la Scala de Milán, que reanudó actividades en 1946. En Alemania y Austria, la ruina fue especialmente notable, pero gracias a un gran esfuerzo, en 1951 se inauguró la nueva ópera de Frankfurt. En 1955, la de Hamburgo y la de Viena, Staatsoper. En 1957, la de Colonia. En 1960, la de Leipzig. En el 61, la de Berlín. Y en el 63, la de Múnich. Esta, al contrario que las anteriores, se reconstruyó según una fiel reproducción del edificio primero, anterior. De esta misma época son la Piccola Scala de Milán, el nuevo Festspielhaus de Salzburgo y el reconstruido Grand Theatre de Ginebra en el 62. En los últimos 15 años, las inauguraciones más importantes han sido las del Metropolitan Opera de Nueva York en el Lincoln Center en el 66, la Ópera de Washington en el Kennedy Center en el 71, la Ópera de Sydney en el 73, el nuevo Regio de Turín en el 76 y la Pretoria en 1980. Sucintamente es la historia de la aparición de los más relevantes teatros de ópera, indudablemente centros neurálgicos en el desarrollo de la cultura de los pueblos. En esta sala se ha llegado al espectáculo total,
se ha renovado el concepto de las puestas en escena. Hoy un teatro de ópera sigue suponiendo un solaz para el público, pero un público dominado por el interés de tipo intelectual, por el conocimiento y el disfrute de un género. La ópera, servido con garantías de fidelidad a sus más puras esencias musicales y teatrales. Amigos, hoy hablaremos del Staatsoper de Viena. Es uno de los teatros de ópera más famosos mundiales. Es el centro neurálgico de la vida imperial y real de Viena. Y uno de los polos de atracción del mundo musical. Este teatro del Staatsoper, de la ópera estatal de Viena, fue muy criticado por los vieneses porque tiene un estilo renacentista o neorrenacentista y es de los arquitectos, atención, abran los oídos, Edward van der Nul y August Sicard von Sickardsburg, por si acaso tienen duda. Y miren lo que es curioso, este teatro se va a estrenar el 25 de mayo de 69, de 1869, fue construido entre 1861 y 1869, con la ópera de Mozart Don Giovanni. Pero antes de que se estrenara esta ópera, que fue la primera representación del Staatsoper, los dos arquitectos, Van der Nul se suicidó y su compañero murió muy poco después de un ataque al corazón. Y ninguno de los dos vio terminada su obra. Bueno, teatro es teatro. Y yo creo que estos dos arquitectos estrenaron el Staatsoper de Viena con una tragedia. Pero en fin, ¿qué es lo importante que suspendamos ahora por un momento para que escuchemos la ópera que estrenó el Staatsoper? De Don Giovanni, ese dúo formidable que es La ci darem la mano. Ya nos vemos. Quel casinetto è mio, soli saremo, e la gioiello mio vi sposeremo. La ci darem la mano, dammi dirai di sì.
ya ustedes reconocieron que el Don Juan o Don Giovanni es Gorotowski y que Zerlina es la Garancha. Qué par de cañones y qué bien hacen esto. Hay alguien que dice que Gorotowski le faltó dulzura, como si fuera que quería conquistar, que debía tener más aire de conquista. Yo no lo creo, a mí me parece que es una voz tan preciosa. Pero los detractores de Gorotowski dicen que en lugar de la chidaré en la mano era te romperé la mano. Esa era así. Bueno, en todos los casos, este teatro, como ya les comenté antes, fue bombardeado en 1945 por los alemanes. Y para mala suerte del teatro, un incendio posterior destruyó totalmente el escenario y la sala de espectadores. Casi todo el decorado para más de 120 óperas. Y escuchen esto, con cerca de 150.000 trajes de las representaciones de las óperas resultaron destruidos. Solo se salvaron la fachada principal, la gran escalinata y el vestíbulo, con los frescos de aquella época de la primera, de Schwing. Los que han ido al Staatsoper posiblemente han podido apreciar la escalinata, el vestíbulo y los frescos. Y ella se instaló durante un tiempo en el Volksopera. Y hubo que emprender un gran proyecto de reconstrucción. Ese proyecto de reconstrucción tuvo algunas modificaciones, inclusive le disminuyeron las butacas y le ampliaron ciertas partes del escenario del cuarto piso, eliminando las columnas que evitaban la visión. Bueno, una vez que se reinauguró en 1955, la representación que se utilizó fue la de la ópera Fidelio de Beethoven. Mire qué romántico. Esa ciudad tan querida por Beethoven, que Viena, reinaugura su gran teatro, el Teatro Estatal, con su única ópera, Fidelio, dirigida además en ese momento por Carl Bem. Bueno, de Fidelio, así como pusimos para la primera inauguración el dúo de Don Giovanni, es difícil escoger de Fidelio que se debe presentar como también lo fue con el Don Juan, porque es que hay muchas cosas que son una belleza. Y de Fidelio hay unas complicaciones tremendas en la voz de ella y de él, quiero decir, de Fidelio, Leonora, pues, Leonora y Fidelio es lo mismo, ahora voy a hablar un poquito de eso, y de Floristán. Pero yo creo que lo que deberíamos poner, dado que estamos hablando de el regreso triunfante de un gran teatro, del triunfo en Fidelio, que está representado por el coro, orquesta y solistas finales, que marca la verdadera liberación. Porque Beethoven es una adoración. Beethoven aquí le canta, pero vamos a ver, Fidelio se llama Fidelio porque Leonora se disfraza de hombre para meterse en la cárcel y poder rescatar a su Floristán. Y hubo muchísima tentación por parte de Beethoven de llamarla Leonora. De hecho, las oberturas, que hay varias, la más interpretada es la tercera, se llaman Leonoras. Una obertura llamada Leonora para una ópera llamada Fidelio. Fidelio es ella misma. Pero entonces, la situación es que una vez que en este último acto ella logra, jugándose la vida, en Beethoven un reconocimiento a la fidelidad, a la lealtad, a ese supremo amor que muestra Leonora por su Floristán. Ella canta en ese final, en ese coro, y cantante final dice,
he recuperado a mi florista. ¡Qué falso! Entonces, yo adoro esto de la rabiar. Esta es una vaina que... Y entonces le voy a presentar de Fidelio este coro final, el final del coro final, porque el coro final ustedes podrían reconocer que inclusive les recuerda algún coro de alguna novela, de alguna novela, que es obvio, es el mismo compositor y son solistas también. Entonces vamos a escucharlo en una versión con Seiji Ozawa ya bastante avanzado, posiblemente no había llegado sin duda a, a su Alzheimer de avance, pero ya había, pero sin embargo, la dirección es impecable. Escuchemos esto y luego me dicen. ¡Qué maravilla! Esto es en el Staatsoper,
lo que ellos llaman el telón cortafuegos, que para nosotros es el telón que separa el escenario del lugar de la orquesta y por supuesto de la platea. Este se cambia todos los años. El de este año es de la artista del 2015 al 2016, Dominique González Forrester. Y luego, el próximo iba a ser de otra artista. Ok, hasta acá termina el trabajo excelente hecho por Guillermo. Y bueno, déjame darle mi gran aplauso a la exposición de nuestro querido colega Guillermo, porque me pareció súper interesantísima. Muy bien. Los aderezos musicales que le pusieron. De primera. Sí, de primera línea, mejor es imposible. Adolfo. Ajá. Ustedes que son, digamos, grandes ligas, yo apenas soy de los criollitos, ustedes tienen apreciaciones, rankings acerca de la acústica de estos grandes teatros. Hago la pregunta porque en mi condición de ex argentino se comentaba mucho allá que el Colón ranqueaba entre los demás arriba, pero uno nunca puede saber si es nacionalismo o si es acústica. Bueno, con relación al Teatro Colón, de su origen en el año 1908, realmente tenía una acústica que dio que hablar en el mundo entero. Hasta que entonces creo que hubo un cambio en cuanto al tipo de tela que usaron para los asientos, unas décadas más adelante. Y el aire acondicionado también. También, correcto. Pero realmente por el Teatro Colón ya en esa época pasaron de los más importantes cantantes del mundo. Claro. Ya en 1910, yo creo que estuvo, hay uno que ahorita olvidé su nombre, que yo siempre he sido un gran admirador, que estuvo por lo menos 2 años viviendo en Buenos Aires, un italiano, olvidé su nombre, que tenía una voz, por cierto, este era un tenor lírico ligero, y hablaban de que su voz, gracias a la acústica del Teatro Colón, se proyectaba de tal manera que llegaba a los más recónditos espacios del teatro, arriba. Lamentablemente no recuerdo su nombre ahorita. Yo iba a esos lugares que en Argentina lo llamaban el gallinero, en el Met, cuando yo también iba, se llamaba Standing Room, y ahí llegaba perfectamente bien. Sí. Y en el gallinero iba algunos muchachos jóvenes como yo que les gustaba eso, y mucho inmigrante, mucho italiano, digamos que no tenían los recursos para ir a localidades más bajas, pero que tenían eso en la genética, ¿no? Tito Schipa. Sí, era Tito Schipa, que para muchos era uno de los más grandes de la historia, a pesar de que su proyección no era, vamos a decir, portentosa. Sin embargo, yo tengo por ahí una grabación de 2 argentinos comentando que ellos oyeron a Tito Schipa en esa zona que tú mencionas y Gallinero. que claro y fuerte su voz. Bueno, eso tiene que ser la característica de todo gran teatro, que tenga una acústica decente. Tú debes oír, hasta los pianísimos debes oírlo en la parte más remota del teatro. Así es. Pero así es. ocurrió, para abonar en eso, en época de ya mayores recursos tecnológicos y económicos, pusieron aire acondicionado al estilo como se pone en estos teatros, como tiene aquí el Adrien Arce y eso, que va por abajo de las butacas,
y que sale por una especie de sombreritos. Y entiendo que al principio eso alteró, no sé si por el ruido o por la distribución del movimiento del aire, alteró y causó críticas al resultado que se había obtenido. Estoy hablando del año 60, tal, cuando el 150 aniversario de la independencia argentina, que hubo ese problema. Ahora, yo he estado en el Teatro Colón de Buenos Aires varias veces. Ese es uno de los teatros de mejor acústica. Y acústica y no he oído solamente ópera. He oído la orquesta, pero además la orquesta del teatro o la orquesta de Buenos Aires es una orquestota. Esa es una verdadera orquesta. Según los recursos y la época. Pero sí, bueno, yo no sé hoy, pero lo que yo escuché, y Buenos Aires o Argentina no estaba en sus mejores momentos, pero lo que yo escuché fue una orquesta enormemente sonora y buena. Y cuando digo buena, no es por su volumen, su sonido. Era tan rico ese sonido. Bueno, ahí estuvo así, Perlita de director durante algunos años, Erich Kleiber. Sí, señor. A quien yo tuve, sin ser conocedor, tuve la oportunidad de conocer porque en un empleo que yo tenía, una compañera de trabajo era su hija Verónica. Imagínate. Carlos. Oye, y su hijo Carlos. Sí, Carlos ya se había ido. Carlos, Sí. creo que bastante temprano se fue para Europa, pero el viejo se quedó algún tiempo. Volando. El viejo se quedó algún tiempo, más tenía la ciudadanía argentina. Sí. Yo me quedé fascinado cuando vi Amigos, este teatro. Todo tu trabajo. Correcto. Y entonces, yo tengo una pregunta, ¿no? Tú vas a hacer una serie y ya escogiste los teatros de los cuales vas a hablar, ¿correcto? O sea, la idea, me gustó mucho la introducción. Me imagino que la idea es hacer unas series con unos teatros que tú estás escogiendo. Lo que no sé, al final, o sea, me imagino que sería una introducción y después vendría el capítulo 1, es el Teatro Estatal de Viena. Tú, o sea, lo que le faltó a la introducción es decir porque hablaste de la historia que me gustó mucho, déjame decirte, es al final cuáles son los teatros de lo que tú piensas que vas a hablar. No sé si al final fueron las fotos que tú mostraste de ello, pero no quedó como claro. Es como darle al terminar, como cuál va a ser tu blueprint, o sea, cuál va a ser que creo que lo hiciste muy bien en el primero del Paseo por la Libia, que yo lo leí. O sea, que tú hablaste perfectamente cuál iba a ser tu metodología, ¿no? Entonces eso se perdió. La otra pregunta que yo tengo es, para estar claro, las dos presentaciones musicales que tú nos enseñaste fueron del Teatro Estatal de Viena, las dos. La segunda. La segunda me quedó claro porque estaba escrito. La primera no, Sí. ¿verdad? No. Bueno, pero eso tienes que decirlo. No, pero es que no sé de dónde. Porque No, una de pero las tienes que decir que no es del teatro, porque si no, entonces está como tirado ahí, ¿me explico? Sí. O sea, bueno, Tienes razón. Esto lo agradezco muchísimo de ti, Gilberto, porque es de las cosas que yo creo que necesito como crítica para ver qué es lo que podemos hacer si voy a seguir con esto que no estoy seguro. Pero sí le voy a decir. Me gustaría darte mi opinión. Sé que estás apurado por irte, pero me gustaría darte mi opinión.
primero que nada, a mí me encantó, ¿ok? Me parece además muy original. Uno encuentra en internet y busca gente hablando de ópera y todos hablan de 500.000 personas, pues no, de la misma ópera. Pero hablar de teatro es bien, bien original, así que me parece muy interesante que explotes esta vertiente, esta beta, ¿no? Déjame terminar, Adolfo, y te paso la palabra. Varias cositas, ¿no? Unas observaciones y otras sugerencias. Observación, no mencionaste a la Ópera de la Bastilla entre los teatros modernos y yo creo que vale la pena mencionarlo. Es un teatro muy importante que debes ponerlo allí. Y Y el Garnier lo segundo, nombró. perdón, El Garnier lo nombró. Yo no lo vi. la verdad es que no me acuerdo de Tampoco. Garnier. No, No, el no, no Garnier lo tampoco lo nombró. nombraste, Guillermillo. No. Exacto. ¿Ves? Y lo otro es que me parece, yo estoy muy emocionado, de verdad. Me parece que cuando hables de cada teatro, eh, poder dar un poco de detalles como las medallas del teatro, es decir, qué cantante en particular cantó allí, qué ópera se estrenó en ese teatro, ese tipo, o por ejemplo, cuando estás hablando del Stat Opera, poder decir, bueno, mira, ¿qué tipo de ópera, montaje les está ópera? Bueno, es un montaje más bien moderno, ¿ok? Que cuando vayas a otros teatros son montajes más bien textos originales. En fin, creo que es enriquecedor que puedas añadir de esos elementos que además conoces a la perfección. Ahora, para mí es una luz verde, oye, pero total. Adelante, Igualmente, Adolfo. igualmente. Sí, Guillermo, a menos que Natura te esté llamando con urgencia, no puedes irte. Eh, pero, Porque este, el bate de Samisosa no lo hemos visto que asoma. Así que tranquilo. no, me pareció fascinante el experimento. Puede necesitar algunos ajustes, etcétera. Sí, por ser crítico, creo que no mencionaste ni Garnier ni Bastille, que creo que son de grandes ligas. Ahora, este, habría que ver, el tema es tan fascinante y seguramente que debe tener tanto mercado de gente que le gustaría oír eso como me gustó a mí y fui satisfecho, de que no vaya a ser que ya haya hecho alguien o varios cosas similares, lo cual no quita tu derecho o tu gusto de hacerlo con tu propia impronta. A los efectos no solamente de este grupo, que sería un trabajo muy grande para un grupo reducido, sino para ponerlo en tu canal de YouTube y tal, y que yo, a mí me parece sumísimamente lindo. Y te diría, me parece un aporte interesante a la cultura venezolana, no porque el objeto del análisis sea venezolano, sino porque haya venezolanos que se ocupen de los grandes temas de la cultura universal, que es una cosa que en nuestro país se está perdiendo. De manera que yo creo que es un aporte a la cultura venezolana y con ajustes que pudieran haber, no debe sucumbir. Sí creo, igual que Gilberto, que en algún momento o con alguna lámina o con alguna cosa por ahí que diga cuál es la programación para que uno sepa de qué es lo que se va a hablar. Por ejemplo, si algún día está programado hablar del Colón, yo tendré más interés, sin perjuicio de tener interés en todo, que si se va a hablar del Teatro Quirós. Helsinki. Sí, pero ahora, una cosa. Entonces, ahora, como digo,
pasamos de paseo por la lírica a paseo por la joda con el amigo Antonio. Deberíamos terminar de hablar del... Ah, ok. Cerecita de mi monte, frutica sabrosa y pura. Cerecita de mi monte, frutica sabrosa y pura. Acidito de mi cielo y de mi tierra dulzura. Acidito de mi cielo y de mi tierra dulzura. Cerecita de mi monte, silvestre frutica mía. Eres juguito de amor en un corazón de alegría. Cerecita de mi monte, silvestre frutica mía. Eres juguito de amor en un corazón de alegría. Bueno, la motivación principal de esta presentación se trata de enmendar el gravísimo error de don Guillermo cuando, al hablar de los mejores teatros del mundo, pues deja por fuera el gran teatro Luis Mariano Rivera de la ilustre ciudad de Cumaná, sultana del Manzanar. Dicho eso, pues pasamos a materia. Les voy a hacer una especie de recorrido histórico cómo este teatro se llega a fundar. A mí particularmente me tronaba en la cabeza de que un sonsonete permanente de Cumaná, la primogénita del continente y la primogénita del continente. Y yo decía, pero ¿de qué nos vale a nosotros esa vaina? Si miraba para todos los lados y lo que veía era miseria, pobreza y atraso. Y ni siquiera un teatro tenemos, decía yo. Bueno, eso me llevó a tratar, pues, en mi alcance de hablar con la gente que podía tener alguna influencia en lograr un teatro para Cumaná. Me hizo hablar con rectores de la universidad distintos que pasaron por la universidad, por la UDO, infructuoso, que fue una de las cosas más, de las penas más grandes que yo he podido sufrir, era hablar con un rector de la Universidad de Oriente y que prácticamente se mofara de uno, ¿no? ¿Qué riñones tienes tú? Pensando en un teatro, piensa en otra cosa. Igualmente con alcaldes y autoridades. O sea, pero bueno, me convencí que por ese lado era triste ver que esta gente que uno podía pensar que podían apoyar la cultura de un lugar, no le paraban a eso. En Cumaná se hacían lo que llamaban cualquier presentación de un artista. De hecho, yo llevé para allá un concierto de una soprano y un tenor. Y eso se hacían en la sala de reuniones de la sede de Corporiente. Eso era como el gran teatro de Cumaná. Pero eso era una cosa horrible prácticamente. No había acústica y no había recursos y no había nada. Entonces, bueno, Ramón Martínez gana la gobernación de Cumaná y aparece en la escena Germán Segura, un cumanés nacido en una zona de las más pobres de la ciudad. Y él alcanza en su vida llegar a estudiar en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma. Se gradúa con honores, medalla de oro y todo esto, y regresa a Venezuela, a su tierra, a tratar de hacer algo, viene con ideas, etcétera, etcétera. Y convence pues a Ramón Martínez, que había construido una sala de artes visuales en donde está el castillo de San Antonio de la Eminencia. Eso es una atalaya, allá arriba es pues, el paisaje de ahí hacia el Golfo, hacia el mar, desde ahí lo tienen, ese fondo, eso es lo que se ve desde el castillo. Y eso era súper maravilloso como para tener un teatro. Entonces se cocinó la idea
de que a esa sala de artes visuales se le acondicionara para artes auditivas. Inclusive yo recaló un amigo mío que era jubilado de SIDOR, ingeniero acústico, y él nos ayudó en hacer un proyecto para hacer una modificación ahí adentro y una cosa realmente bien práctica que podía lograrse. Pero eso tuvo detractores, los defensores de la sala de artes visuales que le iban a modificar y que no sé qué. Entonces, bueno, por ahí no se llegó a nada. Pero la vista era perfecta. En el interín había en Cumaná un mercado público que fue construido en los tiempos de Medina, yo creo, con los rasgos arquitectónicos de la época. Eran unas edificaciones realmente bien lindas. Y eso estaba enfrente al río Manzanares. Se abandonó porque se construyó el mercado nuevo. Y luego, bueno, mira, eso era como quien dice el lugar perfecto para haber modificado esa estructura que ya estaba allí, que los terrenos y todos eran del Estado, para haber construido el teatro allí. Bueno, eso tenía muchos mercaderes locales por detrás interesados y eso tuvo más fuerza que hacer un teatro. Perdimos la batalla por ese lado. Luego, en una conversación con Ramón Martínez en Caracas, conociendo yo su ego y estas predisposiciones de él, conversé con él y le dije, Ramón, la primogénita, vuelve el sonsonete de la primogénita. Digo, mira, la primogénita del continente no tiene ni un teatro y tú, gobernador de ahora, tienes en tus manos saldar esa deuda con la historia. Así, con esta misma palabra lo di. El loco peló los ojos e impactantemente llegó a Cumaná y se reunió con Germán Segura y enseguida le puso el pecho a eso y buscaron todos los recursos para tener el teatro de la ciudad. Obviamente se pensaba en un teatro para ópera, un teatro para las bellas artes, y nunca se pensaba en un teatro para que fuera folclore y fuera todo esto. Entonces, allí en ese sitio donde está el teatro actualmente, existía un cine que se llamaba el Cine Paramount. Y las casas o edificaciones que habían en los alrededores, donde había comercios, pertenecían a un honorable cumanés que se llamaba Ramón Madrid Sucre, descendiente del gran mariscal. Era un hombre muy culto, que había llegado a ser inclusive presidente del Consejo Municipal allá. Este señor prácticamente que hizo una donación, porque el teatro y todo lo que los alrededores, él por una suma ridícula prácticamente, y puso la condición de que sí y solo sí se hacía el teatro allí, él dejaba ese precio. Y de verdad que eso valía, pero por lo menos el doble. Una gran bondad de ese señor. Entonces, ok, se hace el teatro para hacer la historia un poquito más corta. Se construye el teatro y el último problemita que se tiene es con respecto al nombre que se le va a poner. Entonces aparece la idea de que ponerle Luis Mariano Rivera. ¿Por qué? Bueno, porque Ramón Martínez era garupanero. Y él, en virtud de esa gran razón, yo me molesté y peleé con todo el mundo. Digo, ¿cómo le haga por esa vaina Luis Mariano Rivera? Está loco. Bueno, finalmente, Antonio, quédate tranquilo. Bueno, el gobernador se impuso Luis Mariano Rivera. El nombre debió haber sido otro. Y finalmente, pues mira, se tuvo un teatro en Cumaná decente. Esa canción Cerecita, por ejemplo, hoy en día, pues las grandes orquestas del mundo se pelean los derechos por tenerla en todos lados. Hasta la NASA quiere que esa sea la primera pieza que se toque en Marte, si es que llegan allá y llegan de orquesta. Coño, Antonio, tú eres bien exagerado. Hermano, yo lo estoy hablando con el corazón en la mano. Entonces,
también, como ya se sabe que hay agua dulce ahí arriba, tienen plan de primer sembradío será de Teresita en honor a Luis Pedro Rivera. Para cerrar, esto vino a llenar, obviamente, como usted bien, Guillermo lo mencionó en su interesantísima crónica, que el impacto de los teatros en la sociedad, el papel que juegan, realmente se fue desarrollando. Y el director cultural del Estado fue nombrado Germán Segura. Y mientras él estuvo allí, que no hubo cambio de gobierno, que tuvo el apoyo de Ramón Martínez, eso funcionó muy bien. Y se inauguró, créanlo o no, con una ópera. Allí se hizo El Elixir de Amor. Y fue una producción realmente espectacular. Yo estaba viviendo aquí en Miami y me invitaron y yo fui especialmente para la ceremonia de inauguración del teatro y participé, pues vi aquella puesta en escena de ese Elixir de Amor que ni siquiera lo soñábamos unos añitos atrás, de que eso podía ser posible. Y por primera vez en la historia, salieron por ahí también unos historiadores que hace 100 años en Cuba había una ópera. Esa vaina yo creo que es embuste, pero bueno, para mí valía esta. Se hizo aquel tremendo montaje con el apoyo de Berris 20, del Teatro Teresa Carreño. Apoyaron mucho con el coro, con la logística de escenografía y todo. Y créanme que se hizo una función memorable para inaugurar el teatro, que constituyó ese, pues, su lanzamiento a convertirlo en una potencia teatral para competir con todos esos grandes teatros que describió mi querido amigo Guillermo, y con eso cierro mi cuita. Gracias. Muy sabrosa la tónica. Por favor, abran los micrófonos. Adelante, Guillermo. Muy lindo. Yo agradezco que Antonio haya tomado este paseo pequeño que hemos hecho para mostrarnos algo que yo no conocía, porque yo no conocía la historia de este teatro. Entonces, te agradezco, Antonio, que hayas estado aquí hoy, yo estoy ronquísimo, para que nos hayas contado esta historia. Hermano, con mucho placer. Yo no sé si ustedes saben que en Maracay, frente al Hospital Civil de Maracay y al lado de lo que se llama el Hotel Jardín, que hoy día es la Gobernación, hay un teatro que fue hecho durante el gobierno del general Gómez, y en el cual se escenificaron óperas. Teatro de la Ópera de Maracay, ¿cómo no? Muchísimos años. Sí. Bueno, Nayib, tú a propósito que lo nombras ahora, les puedo contar que un detalle que se me pasó, pero ese teatro lo remodeló un arquitecto cumanés llamado Orlando Flores. En serio, que hizo posgrado en Francia. A él casi que le dan el estatua ópera, pero coño. Coño, llegó de segundo. Óyeme. Y él, de verdad, y él era pianista, tocaba muy bien piano, un tipo espectacular. Y él se jubila y se va a Cumaná. Y ese hombre fue uno de los que puso su servicio a la orden completamente para esta construcción, y dio ideas y dio una cantidad de cosas. En algunas, obviamente, no le pararon bola, pero él dio su concurso para el Luis Mariano. Ahora, este Ramón Martínez, eso es uno de bigotico, uno medio loco, que fue gobernador en época de Chávez. Medio loco no, le concedes... Médico, ¿no? Él era médico. Era médico, ¿no? Es médico. Pero él es chavista, o era. Es una mezcla de... Bueno, yo creo que él fue gobernador antes de Chávez y después se pasó, ¿no? Porque... No, y con Chávez también. Sí, pero antes de que Chávez creo que ya era gobernador. Sí, cómo no. Sí, él con los adecos fue gobernador. y después con Chávez, ¿no?
Lo que pasa es que él tenía un gran apoyo porque él era totalmente de izquierda, por un tipo de, Sí, yo creo que él llegó con el MAS cuando, claro. digo, porque Y él cuando no, tenía, y después sepa, tú sabes, oportunista como todos los chavistas. yo creo que él es diferente a toda esa pila de carajo. Ramón tenía apoyo de Fidel Castro. Sí. Sí, entonces él cuando gana otra vez con Chávez, no sé qué, él pensó que él tenía más fuerza que Chávez porque su padrino era Fidel Castro. Pero lo puso en un momento en que tuvo que escoger, no, mira, huevón, el presidente es este. Y Fidel Castro no lo apoyó más. Entonces ahí entró en desgracia porque Chávez lo escoñetó, tuvo que exiliarse y todo. Estuvo en Perú, estuvo en Panamá, ese ha estado por todos lados. Y últimamente yo no sé qué negocio hicieron para dejarlo que volviera y que hablara toda la pendeja que hiciera, pero como que se cansaron y lo pusieron preso recientemente. Coño. Sí. Pero te voy a ¿Dónde? decir una cosa. Allá en ¿Dónde? Venezuela. En En Venezuela. Venezuela, sí. Ramón era un tipo bien. Él era un hombre de las causas nobles y él le echaba bola, le ponía el corazón. Tú sabes quién es bastante amigo de él, Roberto Ochoa, porque pues ellos hicieron el posgrado juntos. Que En el nunca se INSERM. presenta aquí, Sí, exacto. Amenaza y amenaza, pero no se presenta. pero no se presenta. Contrajo el COVID, les digo, pero como está vacunado, pues lo está pasando muy leve y Oh, ¿de está, verdad? Ah, sí, coño. está en guardia. Pero lo siento por el COVID. Ah, Bueno, me gustaría, oye, gracias Antonio, la verdad que bonita cosa, es también grato escuchar historias. una improvisación de última hora esa vaina. Exacto.